Inicialmente habíamos pensado en invitar al abogado Héctor Benítez para hablar del panorama general. Hay tantas cosas dando vueltas en el territorio de la inmigración, pero vale la pena, por supuesto, comenzar con lo que es esta novedad anunciada en las últimas horas de una orden de la Casa Blanca para que el ejército estadounidense participe de labores, serían administrativas, por lo que se dice originalmente, previendo la avalancha que podría ocurrir en la frontera cuando deje de estar en efecto el famoso título 42. Abogado, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Estoy muy bien. Cuénteme, cuando hablamos de lo que está pasando, ¿qué tiene que ver el ejército con tareas de inmigración? Bueno, particularmente yo no creo que ellos estén realmente para tareas de carácter administrativo. Ciertamente se tiene una expectativa muy alta de que con la suspensión del título 42, ahorita en mayo 11, vaya a haber un incremento en la cantidad de personas que puedan intentar cruzar la frontera sur, un incremento importante. Entonces, realmente yo pienso que están llegando, sobre todo para efectos de reforzar los temas de la frontera y poder materializar o evitar de alguna manera el cruce desde el punto de vista ilegal. Hago una pausa pensando por un instante en todos los lugares donde he visto ejército en acción. Bueno, ayudan también en otras tareas, como por ejemplo hay un terremoto, hay inundaciones, tienen ese tipo de participación. Me corre como un poquito de frío por el cuerpo, pensando en lo que representa inmigrantes corriendo en un lugar y tropas que están adiestradas para algo que no es lo que hace la patrulla fronteriza, que tiene un entrenamiento especial. ¿Le preocupa eso? Sí, definitivamente sí, porque como tú bien lo estás indicando, usualmente los militares no tienen una preparación para atención en prevención y atención a ciudadanos que lo que están es escapando de situaciones país. Probablemente no tienen una base protegida de asilo verdadera o una persecución, pero sí escapando de una situación país que muy probablemente es dramática, como hemos visto incrementos o profundización en el caso de Haití, en el caso de Venezuela, de Colombia. Se está dando hoy en día una profundización bien interesante al respecto, pero los militares definitivamente no tienen una formación destinada a la prevención y pudiéramos estar observando pues agresiones muy importantes o incluso abusos por parte de estos agentes militares con miras a proteger al país sin duda alguna, con una visión patriótica sin duda alguna, pero que no tienen formación para ello. Es la parte, eso es como cuando uno dice, que vayan los bomberos a ocupar el puesto de los funcionarios de aduanas. Correcto. Pueden hacerlo con la mejor intención, pero como quien dice en la calle, no es lo de ellos. No es lo de ellos. Abogado, el título 42, hemos hablado en estos días un poco del asunto, se va acercando la fecha. Le cuento a nuestros televidentes que se postergó la entrada en vigor de esta decisión. Ahora estamos a unos pocos días, el 11 de mayo, dejaría de estar en escena este título 42. Primero, para los que están viendo y se están enterando, ¿qué es el título 42? El título 42 es una medida, si se quiere, de salud pública o sanitaria que siempre ha existido en el buen sentido de la palabra en las últimas décadas y se ha utilizado precisamente para poder resguardar el territorio americano de, en este caso, la inclusión de algún tipo de enfermedad o condición de salud pública, como ocurrió con el tema del COVID. Obviamente se cerraron fronteras y se usó como excusa para poder expulsar sin procedimientos previos, por decirlo de alguna forma, a los inmigrantes que estaban tratando de cruzar la frontera, pero no generaban realmente consecuencias migratorias negativas concretas. Básicamente lo que se hacía era expulsar casi una vía de hecho prácticamente, expulsar a la persona, no ingresaba y si ingresaba lo sacaban de territorio para que en este caso volviera a México y tomara camino. Ahora se va a volver a utilizar el título correspondiente para ello, que es el título 8 de la Ley de Migración, en este caso en el Código de Regulaciones Federales, y el título 8 ahí sí prevé un procedimiento, en este caso migratorio, que va a traer consecuencias en el sentido de que la persona que sea procesada bajo el título 8, si no es considerada creíble por un miedo creíble o no aprueba su caso de asilo, pues indudablemente va a ser deportada. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Que están de alguna manera buscándose o estableciéndose nuevas causales de inelegibilidad para el asilo si la persona llega sin haber agendado previamente una cita a través de una aplicación de CBP o de aduanas llamada CBP One,
están incrementando el número de dispositivos telefónicos para que las personas puedan tener las entrevistas de miedo creíble, que era parte de la gran deficiencia que había en menos de 24 horas. Entonces, lo que antes a nivel de frontera podían pasar semanas o meses y migración se veía a veces un poco forzada en liberar a las personas porque no tenía capacidad para mantenerlas en detención, ahora teóricamente se van a concretar de manera muy expedita y la persona va a ser muy probablemente deportada de manera express, con deportaciones de 5 años en ese contexto. Cuando hablamos de la frontera, me parece que debe haber un consenso en que es necesario establecer medidas para proteger lo que son los intereses nacionales. No puede estar eso completamente abierto y que entre el que se le antoje. Eso es razonable. Por otro lado, tenemos un sistema judicial de inmigración que ha quedado un poco como anquilosado con pocos jueces, con pocos funcionarios que ayuden para el volumen de lo que se tiene que procesar. ¿Por qué se habla tan poco de buscar nombrar más jueces? ¿Es tan complicado? ¿Por qué se habla tan poco de reforzar la parte administrativa del sistema? Mira, recordemos algo. Recuerda que desde el punto de vista, como toda función pública, conlleva satisfacciones humanas y profesionales, pero a veces no tiene la contraprestación que tal vez se puede esperar de una persona de mucha experiencia en una función, en una posición. Entonces, la tarea de conseguir personas, o en este caso abogados de mucha trayectoria o experiencia migratoria, para poder ocupar posiciones de jueces no es tarea sencilla. Entonces, lograr incrementar esa plantilla, lograr incrementar esa nómina, obviamente se ha ido complicando para poder estar a la par de la cantidad de casos que se están dando. ¿Qué se está haciendo en este caso, digamos, el gobierno? Han venido encontrando una nueva fórmula que aparentemente ha dado resultados muy importantes para la disminución de apariciones, en este caso a nivel de la frontera, o de personas que lleguen a nivel de la frontera, con la implementación de la figura del parol. Un nuevo parol que surgió con el tema de Ucrania y Rusia, que se creó en ese momento para los ucranianos, si mal no recuerdo fue en abril del año pasado. Se dieron cuenta que era una metodología que empezó a funcionar y que empezó a dinamizar, digamos, una llegada legal, controlada y con un control económico de patrocinio por parte de ciudadanos americanos en los Estados Unidos, y lo trasladaron inmediatamente al país que estaba generando más cantidad de encuentros fronterizos, en este caso era Venezuela. Y lo implementaron a partir del mes de octubre. Automáticamente, con la implementación del plan o del parol, vieron una disminución casi total, drástica, en la cantidad de personas que se presentaban, porque el que llegaba por esa vía no tenía acceso al parol. Y tan exitoso fue el plan que se dieron cuenta que podían extenderlo, en este caso, a otras naciones, y lo llevaron a naciones que tenían circunstancias muy similares, como Cuba, como Nicaragua y como Haití inicialmente. Al mismo tiempo, se dio en días recientes una nueva extensión de la figura del parol. Tiene presupuestos jurídicos distintos, pero lo llevaron ya a Centroamérica, en este caso a Honduras, a El Salvador, a Guatemala y a Colombia, donde, aunque no es con un patrocinador independiente, sino que debe mediar una petición familiar, sí están permitiendo por vía del parol que muchas personas que tienen tiempos de espera muy prolongados, como por ejemplo peticiones de entre hermanos, hijos mayores de 21 años, que probablemente estén casados, que tienen tiempos de espera de 8, de 9 años, de 15 años en el caso de los hermanos, esta nueva figura de parol que se está creando va a permitir que la persona llegue anticipadamente a los Estados Unidos, pueda hacer vida en los Estados Unidos con un permiso de trabajo, con un Social Security, mientras llega su fecha prioridad para poder convertir eso en una residencia. Entonces, sí se están tomando medidas pues que han venido impactando profundamente los encuentros a nivel fronterizo, y lo que se está tomando en este momento, o por lo menos lo que se percibe, es la previsión de que la gente no vaya a creer que con la suspensión del título 42 se está abriendo nuevamente las puertas fronterizas de los Estados Unidos a llegadas irregulares, sino que se va a implementar y se va a enforzar de manera categórica todo lo que tiene que ver con la ley de migración a través del título 8. Unas amistades en Texas
Encontraron en la carretera una pareja, la señora aparentemente se veía, estaba sentada en el suelo, muy mal, le hacen la seña para ver si pararon, siempre con la precaución, ¿verdad?, de pensar, ojo que esto no vayan a asaltarnos o algo. No era el caso, eran dos personas que habían cruzado la frontera el día anterior, la señora se sentía horriblemente mal, el esposo estaba desesperado, estas amistades los suben en el vehículo y los llevan hasta una farmacia. Los dejan en la farmacia, esta gente súper agradecida. En Florida, eso se transforma ahora potencialmente en un delito que puede acarrear un problema grandísimo. Sí, es correcto. Pero fíjate lo que va a ocurrir con respecto a Florida, o puede ocurrir. Florida ciertamente está tomando ahorita una nueva legislación, si mal no recuerdo, la legislación es la 1718, es el nombre que tiene y que están terminando de aprobar ahorita a nivel del Congreso, a nivel estatal. Ciertamente mantiene las condiciones más duras o más rigurosas para los inmigrantes, y ya no nada más para penalizar al inmigrante, sino para el que lo transporte, para el que los contrate, para el que haga, el que los atienda desde el punto de vista hospitalario. O sea, están creando unas condiciones muy duras. Pero no podemos perder de vista de que aunque la ley pueda ser dictada, igual puede ser objeto de ataque por vía judicial. ¿Por qué? Porque es una ley que está emanando en este caso de un ente de carácter estatal, y recuerda que bajo una disposición de la Constitución que se ha desarrollado llamada la cláusula de la supremacía, la inmensa mayoría de las regulaciones de inmigración se manejan a nivel federal y no a nivel estatal. Entonces, aunque la ley sea dictada, definitivamente tenemos una expectativa muy alta de que se empiecen a dar retos o challenges, como se le conoce aquí en Estados Unidos, a esta nueva normativa, y por lo menos se genera una suspensión temporal por vía de medidas cautelares mientras se define si su aplicación es constitucional o no. Es lo que le iba a decir. O sea, que esto tiene aroma claramente de ser inconstitucional. Mira, definitivamente yo no digo que sea imposible que un Estado pueda tener algún tipo de regulación que impacte o afecte, digamos, aspectos de la migración. Obviamente pueden haberla, pero cuando esas disposiciones chocan claramente con facultades propias del ente federal, eso se constituye o se convierte en una ley inconstitucional, y muy probablemente va a ser objeto de anulación. Gran gusto tenerlo aquí. A ustedes. Muy amable. Vámonos a un paréntesis. ¿Cuántas veces ha oído la expresión, me leíste el pensamiento? Bueno, hay máquinas que parece que ahora, en algunos casos, de alguna forma podrían interpretar el pensamiento. ¿No lo cree? Ya verá en unos instantes. Ya volvemos. Si lograste entrar hasta aquí, ten también la capacidad de poder salir. Los poderosos SUVs de Kia, ensamblados en Georgia. Kia, movement that inspires. A mi mamá lo más feliz que le hace es que le dé abrazos y besos. Que mi mamá siempre me dice que haga lo bueno y no lo malo.